Judá y Tamar, el relato prohibido que dejará a todos sin palabras. Así comienza una historia que mucha gente evita leer y que, sin embargo, sostiene una de las líneas más decisivas de la promesa divina. Si crees que conoces la genealogía del Mesías como una sucesión ordenada de nombres ilustres, prepárate. Lo que verás aquí es un contraste entre pecado y providencia, vergüenza y gracia, silencio cultural y voz que reclama justicia. Estamos en el libro de Génesis, en un punto donde la narrativa mayor parece moverse hacia José, la saga de la familia que se rompe y que Dios aún dirige. En medio de ese flujo, aparece un capítulo que se siente, por su crudeza, casi un desliz en la página. Génesis 38. Allí está Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, cuya genealogía y decisiones tendrían consecuencias mucho más allá de su propia casa. Judá no es el primero de la lista por mérito, sin embargo, en sus actos y en su caída, Dios permite que algo inesperado ocurra. Antes de avanzar, si te interesa explorar historias bíblicas que desafían la comodidad de lo acostumbrado, suscríbete y activa la campana. Permanece hasta el final, la lección va más allá del escándalo. Judá, separado en parte del relato de sus hermanos, toma un camino propio. Se casa con una cananea y tiene 3 hijos, Onán y Selá. La costumbre del levirato, que en el contexto cultural antiguo funcionaba como protección social, asegurando descendencia y sustento a la viuda, se convierte en telón de fondo de esta tragedia doméstica. El primero, es descrito como malvado y muere. Onán, llamado a cumplir con la responsabilidad de darle descendencia al hermano fallecido, también muere tras rehusar cumplir su deber. Bestias de juicio sofocan nombres y posibilidades. Queda Selá, el hijo menor, al que Judá promete para cumplir con la obligación. Pero, por miedo, o por negligencia, o por una combinación de cobardía y cálculo, Judá retiene a Selá cuando Tamar, su nuera, aún no tiene esposo. Esa promesa incumplida siembra una injusticia. Ahora, mira a Tamar no como una pieza de la trama, sino como una persona en el límite. Extranjera, viuda por 2 veces, sin bienes ni herencia, dependiente de la decisión de hombres que la invisibilizan. En su contexto, no tener un heredero significaba quedar al margen del sustento y de la dignidad. La ley del levirato era la esperanza posible para una mujer así, pero cuando depende de la voluntad de un patriarca que retrae su promesa, la ley se vuelve letra muerta y la gente vulnerable queda desamparada. Es crucial decir esto con claridad. Lo que Tamar hace no debe ser celebrado como norma moral, ni presentado como modelo para todos los tiempos. No busco convertir su acción en un manual de manipulación, pero tampoco podemos reducirla a astucia sin contexto. Su decisión nace de una urgencia de justicia, de una necesidad de ser vista como persona con derecho a una línea de vida. Comprenderla no es justificar. Comprenderla es situarla en la brutalidad de la estructura social que la deja sin recursos. La escena que sigue es efectiva y sobria, pero llena de tensión legal y simbólica. Tamar, llevando su dolor y su dignidad, se disfraza y se coloca a la vera del camino. Allí, a la vista de los viajeros, espera. Judá pasa por ese mismo camino. Él la ve y, confundiéndola con una trabajadora de la noche, se acerca. Si la imagen te incomoda, responde a esa incomodidad. Allí se están cruzando la vulnerabilidad y la irresponsabilidad de un hombre que ya falló a su familia. Judá hace un trato con quien cree es una desconocida y, como garantía de que cumplirá su promesa de pago, le deja su sello, su cordón y su bastón, marcas personales que hoy podríamos equiparar con documentos y garantías. Tamar recibe esos objetos y, en términos legales de su tiempo, queda con pruebas de una promesa contra la que nadie podría alegar fácilmente. Ella concibe. Cuando se difunde la noticia de que Tamar ha quedado encinta, la reacción es inmediata: la acusación pública, la vergüenza y la demanda de castigo. En una sociedad en la que la moral sexual de la mujer era vigilada con dureza, su caso parece cerrado. La pena prevista es la muerte por fuego. El papel de la comunidad se enciende con furia moral y Tamar es traída al juicio colectivo. Es en ese momento, en la escena pública que parecía sellar su destino, que ocurre el giro decisivo.
Antes de pronunciar la sentencia, el tribunal pide que la acusada muestre las pruebas de paternidad. Tamar, con sobriedad y con calma, envía al anciano que preside la diligencia los objetos que Judá había dejado: el sello, el cordón y el bastón. Imagina la pausa en el aire cuando esos objetos, que eran la prueba de una promesa incumplida, caen en manos de aquel que los había perdido. La misma comunidad que quería quemarla, el propio cabeza de familia que se supone debía protegerla. Frente a esos signos, Judá entiende lo que ha hecho. No hay elegante excusa, hay reconocimiento. En ese instante, el hombre que permitió la vulnerabilidad de Tamar es enfrentado con su propia falta. Con voz quebrada por la verdad, admite su culpa y declara, en términos que resuenan en el texto, la mujer que estaba siendo condenada tiene mayor derecho ante la situación que él mismo. La confesión pública transforma la escena de condena en momento de restitución. Detente un momento a mirar esa dinámica: justicia frente a poder, verdad frente a reputación. Judá no solo se defiende a sí mismo con palabras, sino que asume la responsabilidad. Esto no convierte su pasado en bueno, ni lo borra, pero muestra que el reconocimiento del error es el primer paso hacia la restauración. En la Escritura vemos que no hay eufemismos para el pecado, es llamado por su nombre. Pero tampoco se detiene allí. La confesión abre la puerta a la reparación. Los frutos de esta reparación se manifiestan en el nacimiento de hijos. Tamar da a luz a gemelos. La escena del parto tiene un detalle dramático. Al nacer, uno de los gemelos asoma la mano. La partera lo ata y marca una señal. Luego el otro rompe adelante y nace primero. El primero que sale recibe el nombre que en hebreo alude a ruptura, a brecha, Pérez. Así, en medio de lo que parecía una historia de ruptura familiar y escándalo, nace un eslabón que rompe precisamente por la línea de la promesa. Pérez, llamado también Pérez en algunas lecturas, será ancestro de grandes nombres. Su descendencia conduce a través de generaciones hasta David, y siglos después hasta el Mesías. Es por eso que, en la genealogía de Mateo 1:3, Tamar aparece entre los nombres que forman la línea de Jesús. Piensa en la ironía teológica. La línea prometida pasa por un episodio que la sociedad preferiría ocultar. Un escándalo alimenta la cadena que culmina en la misericordia y la redención. Esto plantea preguntas que confrontan nuestros esquemas cómodos. ¿Cómo actúa Dios en medio de nuestras fallas? ¿Qué hace con lo que se rompe cuando lo presentamos con honestidad? La respuesta bíblica no es simplista. Dios no aprueba el pecado, tampoco desperdicia las consecuencias de la historia humana. En las manos divinas, incluso lo ocurrido en la oscuridad puede ser vuelto en instrumento para llevar adelante la promesa. Desde un punto pastoral, hay varias lecciones que debemos aprender sin caer en ingenuidades ni en juicios fáciles. Primero, la dignidad de los vulnerables no puede depender únicamente del buen juicio de los poderosos. Tamar, en su condición de mujer viuda y extranjera, revela la necesidad de estructuras justas que no permitan la invisibilización. Aquellos que tienen autoridad o facultad para proteger están llamados a actuar. La omisión es también pecado. Segundo, la confesión pública de Judá nos confronta a cada uno. No basta con lamentarse en lo privado. Asumir la culpa y reparar cuando es posible es parte del camino hacia la restauración. El arrepentimiento que transforma implica admitir el daño causado y abrir la posibilidad de reparación. Tercero, la soberanía de Dios trabaja de maneras que frecuentemente parecen paradójicas. No es una divina licencia para pecar, es la fuerza que, aun en la consecuencia del mal humano, dispone medios para cumplir la promesa hecha a Abraham. La historia de Pérez en la genealogía del Mesías nos obliga a contemplar que la providencia divina a menudo escribe recto en renglones torcidos. La Biblia no es lusora a la experiencia humana, la presenta con todas sus grietas y aún así muestra la fidelidad de Dios. Cuarta lección. La inclusión de Tamar en la genealogía de Jesús anuncia algo profundo sobre el reino que viene. Allí se resumen extranjeros, mujeres, personas en situaciones complejas y nombres que la sociedad podría mirar con recelo. Esto revela que el proyecto de Dios no es exclusivo de rostros pulcros ni de historias sin manchas. El Evangelio alcanza a los quebrados, y la línea que conduce a Cristo es, desde el principio, diversa y marcada por la gracia que redime. No podemos cerrar sin un llamado directo a la vida práctica.
¿Qué hacemos con esta narrativa hoy? Primero, reconocer la realidad de quienes quedan al margen por sistemas injustos. No basta con sentir lástima. Es necesario actuar para que las estructuras personales y comunitarias protejan a los vulnerables. Segundo, cultivar una cultura de responsabilidad donde la promesa a otro no sea palabra vacía. Si eres cabeza de familia, líder o persona con poder, tu compromiso ético debe incluir la fidelidad a tu palabra. Tercero, cuando te encuentres frente a tu propia falta, acepta la posibilidad de confesarla y enmendarla. No es fácil, pero es necesario. La restauración empieza cuando el corazón se vuelve sincero. Quizá te preguntas, ¿esto significa que Dios siempre convierte el mal en bien? No en un sentido mecánico. La Escritura no promete que todo dolor se torne en gloria sin costo, pero sí afirma que su voluntad redentora puede obrar aún en medio de lo roto, y que la historia de la salvación se teje con hilos que a veces vienen de lugares inesperados. Para que esto no quede en abstracción, piensa en alguien en tu vida que haya sido pasado por alto, agraviado o marginado. ¿Qué acción concreta puedes tomar para restituir su dignidad? ¿Qué palabra de confesión debes pronunciar? ¿Qué promesa debes cumplir? Estas son preguntas que invitan a una práctica ética y transformadora, no a gestos simbólicos. Regresemos por un momento a la figura de Judá. Su camino no termina en su error, ni en su reconocimiento. Aunque su caída fue real, su arrepentimiento transforma su papel dentro de la historia. Esa dinámica nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la restauración cuando haya arrepentimiento verdadero. No se trata de minimizar el daño, sino de permitir que la verdad abra camino para la reparación. Y Tamar sigue siendo en el relato símbolo de los invisibles que reclaman justicia. Su astucia, si se quiere llamar así, no es la lección primaria. La lección es su firmeza para exigir lo que la ley y la humanidad le negaron. En tiempos donde las estructuras sociales a menudo dejan a muchos sin voz, su figura nos interpela a mirar y a actuar. ¿A quién le dirías hoy esta palabra de esperanza? ¿A qué parte de tu vida correspondería la llamada al arrepentimiento y a la reparación? Estas preguntas son necesarias porque la Biblia no nos deja sentados como simples espectadores de un drama antiguo. Nos reclama protagonistas responsables. Antes de cerrar, quiero que recuerdes la conexión final. Mateo 1:3 coloca a Tamar en la genealogía de Jesús. Lee ese versículo y contempla su asombro. La historia del Mesías, desde su misma raíz humana, pasa por una mujer cuya vida estuvo marcada por pérdida y lucha. ¿No te resulta conmovedor que el plan de Dios no barre bajo la alfombra las vidas difíciles, sino que las incorpora como parte de la vía de la redención? Esto confirma que la gracia de Dios no es un veto a la realidad, sino un abrazo que entra en ella para transformarla. Si esta palabra ha tocado algo en tu interior, compártela con alguien que necesite escuchar que incluso en los desórdenes de nuestra historia personal, Dios puede obrar. Suscríbete para que podamos seguir trayendo relatos que desafían, confortan y llaman a la acción. Terminemos con una oración breve, sencilla y honesta. Señor, en tus manos ponemos nuestras vergüenzas y nuestras esperanzas. Donde hemos fallado, danos la fuerza para confesar y reparar. Donde otros han sido olvidados, danos ojos para ver y manos para actuar. No permitas que nuestras historias sean excusa para el silencio, sino motivo para la misericordia. Que como en la historia de Judá y Tamar, la justicia y la gracia se encuentren y la promesa continúe. Amén. Si este relato te sorprendió, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo estudio bíblico, donde seguiremos buscando la verdad, la compasión y la fidelidad en las historias que forman nuestra fe.